Hola, muy buenas. Aquí estamos otra vez y hoy vamos a hacer un pan de queso, típico de Brasil, pero también de muchos países de América Latina, conocido por ahí como pan de yuca. Y lo que vamos a necesitar será medio kilo de almidón agrio de yuca, 180 mililitros de agua, 180 de aceite, 5 huevos, una cuña de queso semicurado, una remolacha y sal. Primer paso, vamos a calentar el agua y el aceite juntos a la vez hasta que arranquen a hervir, ¿ok? Cuando hierva lo vamos a echar aquí con el almidón. Vale, pues ya tenemos esto hirviendo. Vamos a empezar echándole sal y como me decía siempre mi madre, pues el pan de queso cuanto más salado mejor, ¿ok? Sin pasarnos, pero echando una buena cantidad generosa, ¿ok? Y aquí vertemos encima del almidón los líquidos que, como veis, están hirviendo y vamos a hacer una cosa que es un proceso llamado escaldar al almidón, que aquí empezamos a darle el primer punto de fermentación para que después no sea necesaria la utilización de levadura de ningún tipo. El propio almidón empezará a fermentarse. Ok, pues aquí ya lo tenemos. Lo apartaremos para que se enfríe un poco y mientras se enfría vamos a rallar el queso que lo vamos a colocar aquí luego a seguir, ¿vale? Pues rallamos el queso. Este queso es un manchego que es semicurado, pero también se puede utilizar un manchego curado, que puede ser también un mezcla o de vaca, pero a mí me gusta mucho hacerlo cuando es de oveja y a veces lo utilizo un Idiazábal que es espectacular. Esos quesos con media o con una cura entera, pero no demasiado fuertes. Los quesos muy curados pueden resultar demasiado fuertes una vez están hechos los panes, ¿vale? Lo mejor que lo hagáis con un queso curado, sí, pero no demasiado fuerte. Sigo vuestro consejo, un manchego bueno o un Idiazábal, que quedará genial. Pues aquí lo tenemos. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Comprobar de que esta masa está fría, se puede manipular con las manos. Y sí, ya podemos empezar. Ok, os aconsejo que vayáis deshaciendo los pequeños grumos que se forman para que luego se quede una masa más homogénea, ¿vale? Si hay grumos muy gordos, pues deshacerlos, separarlos un poco, como veis, es una masa súper elástica, ¿vale? Y ahora aquí le añadimos el queso rallado y lo vamos a mezclar, así tal cual, con cuidado, porque el almidón es muy cabrón, que es muy fácil que salga volando y te ensucie toda la cocina. Entonces, con cuidadín, vamos trabajando esta masa hasta que esté bien homogénea. Bueno, la masa ya está bien mezclada. Ahora lo que vamos a hacer, porque quiero presentar dos maneras de hacerlos, voy a separar más o menos la mitad de la masa y vamos a esta parte, de una de las partes vamos a añadir un poco de remolacha rallada para darle un color y un sabor distinto a lo que es el sabor original del pan de queso, ¿ok? Ahora aquí vamos a hacer en las dos masas un pequeño agujero donde depositaremos la remolacha rallada o huevos, ¿ok? Rallamos la remolacha así. Como veis es una remolacha pequeña, no hace falta mucha cantidad porque no tenemos mucha masa. pero
si es que la ponemos toda, nos va a dar más color y más sabor. Remolacha molida, la vamos a añadir aquí y vamos a mezclar para que ya vaya cogiendo un color más homogéneo. Aquí está. Y casi listos. Pondremos los huevos. Vamos a ello. Vamos a poner en esta masa de aquí 2 huevos nada más y comprobaremos en qué punto llega. Así, con las manos, como toda buena masa de pan que queremos hacer, pues con las manos, sin manchas blancas, porque eso luego se verá en el resultado final. Y es así que se queda. Ahora vamos a echarle un poquito de aceite por encima de la masa, ¿vale? Como he hecho también aquí con la remolacha, un pelín de aceite, porque si no puedes montarlo al momento, no puedes hacer las bolitas al momento, eso te va a proteger la masa para que no se seque. Pues es el momento de bolear. Pues Dani, ven conmigo. Bueno, aprovecho ahora este momento de bolear para explicaros que el almidón de yuca es muy fácil encontrar hoy en día en Barcelona en las tiendas típicas de productos latinoamericanos, un colmado, estos típicos que hay por ahí, o también en tiendas de productos brasileños. Y que la harina de yuca, el almidón, ¿no? Mejor decir, es una harina que es muy baja en calorías. Te voy ganando, Dani. Entonces que no hay que preocuparse tanto porque no engordará tanto como parece. Ahora metemos los panecitos en el horno, 180 grados, ¿vale? Y vamos a ponerlo a 30 minutos y a los 25 más o menos comprobamos cómo está y lo dejamos que se acabe. Ahora ya tenemos todas las bolitas hechas. No pienso comérmelas todas hoy, con lo cual lo que voy a hacer es al congelador. Cuando se congelen estén duritas, las pasaría a una bolsa y las guardaría ahí. Y cuando quiera comérmelas, pues al horno. Ya está. Pues aquí tenemos nuestros panes de queso deliciosos, naturales y con remolacha, que son perfectos para acompañar un buen café. Bueno, ahora Dani y yo nos hemos vuelto a por los anillos, nos vamos a pasar de puta madre comiendo unos buenos panes de queso y espero que os haya gustado mucho el programa. No olvidaros de dejar el like ahí abajo, vuestros comentarios, sugerencias y suscripciones y notificaciones para nuevas publicaciones, ¿ok? Muchas gracias, adiós, chao.